Buenas tardes a todos. Nos encontramos en nuestra cuarta sesión. Espero que las sesiones anteriores les estén ayudando a conocer la palabra de Dios, conocer la Sagrada Escritura y sobre todo empaparse de Jesucristo. Eso es mi mayor ilusión, mi mayor intención, que ustedes en esta campaña conozcan la Sagrada Escritura para reconocer a Jesucristo en la palabra de Dios. En esta cuarta sesión ya quisiera que fuéramos entrando en algunas palabras del capítulo 1 del Génesis. Y quisiera empezar con esa palabra que pone en el libro de Génesis, en el principio. En el principio lo que nos quiere reflejar no es exactamente el minuto cero donde empezó la creación. Como les decía, la Sagrada Escritura lo que nos viene a revelar es las verdades de Dios, es la teología. Eso significa precisamente las verdades de Dios, que es teología, no es ciencia. No intentemos ir a la Sagrada Escritura a ver en qué minuto exacto empezó la creación. Eso no te lo va a revelar Dios nuestro Señor, porque eso no le interesa para tu salvación. Saber en el minuto que exactamente empezó la creación de Dios nuestro Señor es un dato cultural. Incluso para estudiosos puede ser algo que les ayude a conocer el universo, pero jamás ese conocimiento te va a llevar a tu salvación. Lo que sí te interesa para tu salvación es que Dios crea desde cero. No sabemos en qué minuto cero empezó, pero sí sabemos que Dios creó todo desde cero. No había nada en la existencia y Dios nuestro Señor trajo todo a la existencia. Dios tiene esa habilidad de crear sin la preexistencia de nada. Dios no elabora cosas. Dios crea cosas. Dios empieza las cosas desde cero. Por ejemplo, te voy a leer una parte de la Sagrada Escritura que para mí es los himnos más bonitos que tiene la Sagrada Escritura sobre la creación de Dios. Se percibe precisamente desde el corazón de una madre cómo le está diciendo a su hijo, le está enseñando quién es el creador del universo. Eso ustedes tendrían que hacer en sus casas. Repetir y volver a decir a sus hijos quién los crió. Es verdad que ustedes los engendraron, pero ustedes nunca los crearon, porque Dios nuestro Señor empieza todo desde cero. Y Dios nuestro Señor permite que haya estos himnos. Y yo quisiera que en tu casa tú fueras un himno de la creación de Dios, como el autor, el creador de toda tu familia. Y dice así, es en los Macabeos, segunda de Macabeos 7, 28, 30. Si alguno tiene la Sagrada Escritura a su mano, sáquelo y puédalo disfrutar en este momento. Segundo Macabeos 7, del 28 al 30. Y dice así, te ruego que observes el cielo y la tierra y pienses en todo lo que hay en ellos. Dios hizo todo esto de la nada. Y de la misma manera hizo la raza humana. No le tengas miedo a este verdugo. Sigue el ejemplo de tus hermanos y acepta la muerte. Si lo haces por la bondad de Dios, te recuperaré junto con ellos. Qué bonito es eso que dice la madre. Te voy a recuperar junto con tus hermanos, que yo, que soy tu madre, que también voy a dar la vida, te voy a recuperar un momento. Para ella, recuperar a sus hijos suponía que creían en Dios y también que iban a morir. Pero era una manera de decirles, te voy a recuperar cuando tú crees en Dios y vas a dar la vida por Dios. No los vea como una pérdida, ¿no? Y precisamente, ¿qué le motivaba a ese niño? Ve quién te creó. Por eso te digo, es tan importante que le digas a tus hijos quién los creó. Sigue esta madre. La madre aún estaba hablando cuando el muchacho dijo, ¿qué esperan? ¿No voy a hacer lo que el rey quiere? Yo solo obedezco la ley que Dios dio a nuestros antepasados por medio de Moisés. Lo que le animó a este muchacho a dar la vida fue precisamente obedecer a Dios. Como decían los Hechos de los Apóstoles, es preciso obedecer a Dios antes que los hombres. San Pablo también dice en la Sagrada Escritura, te he constituido padre de muchas naciones, Padre nuestro delante de aquel a quien creyó, de Dios que da la vida a los muertos y llama las cosas que no son
para que sean. Dios es el que llama, es el que hizo las cosas desde cero. Se dice en latín ex nihilo. San Pablo era plenamente consciente y por eso estaba enamorado de Dios, porque él sabía precisamente que todas las cosas, incluido él, venían desde cero. Era Dios nuestro Señor que empezó a hacer su obra buena, que fue crear el universo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: en el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Génesis 1:1. Tres cosas se afirman en estas primeras palabras de la Escritura. El Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe fuera de Él. Solo Él es creador. El verbo crear, que en hebreo se dice bara, tiene siempre por sujeto a Dios. Ese verbo que dice crear siempre va a tener como sujeto a Dios nuestro Señor. Yo no puedo decir en hebreo, yo creo una cosa. No se puede decir eso. Simplemente se dice, Dios crea esa cosa. La totalidad de lo que existe, expresada por la fórmula el cielo y la tierra, dependen de aquel que le da el ser. Dios es el creador de lo visible e invisible. Pasemos un poquito más adelante y sigamos indagando qué es lo que Dios nuestro Señor nos dice. En el capítulo 1, Dios nuestro Señor nos va diciendo otra cosa. Dice que la tierra era un caos, sin forma y había vacío. Y Dios nuestro Señor lo primero que hace es crear el cielo, meter en ese caos, meter un orden. Y hace precisamente la separación entre el agua y la tierra. Y también viene algo muy importante. Decía que en ese caos que había en el universo, es difícil imaginarte cómo existe un caos donde no hay forma y todo es vacío. Es algo que a nosotros no nos es posible conocer, lo que es el caos, donde no hay nada, donde hay vacío, donde no hay orden. Dios nuestro Señor empieza a ordenar las cosas y empieza a ordenar por la tierra y el agua. Pero dice que sobre ese caos de repente aleteaba el Espíritu de Dios. Es una expresión muy presente en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la Biblia, donde se habla precisamente, cuando se habla de la presencia creativa de Dios nuestro Señor, siempre se habla de ese espíritu que aleteaba, que estaba allí. Lo dice así en el libro de los Números: a mí me hizo el soplo de Dios, el aliento todopoderoso me dio la vida. Eso lo dice el libro de Job, en el capítulo 33 y versículo 4. Job se tiene como hecho por el soplo de Dios nuestro Señor. El aliento del Todopoderoso me dio la vida. La interpretación católica que da a esta parte donde dice que el Espíritu aleteaba, dice, la palabra de Dios y su soplo están en el origen del ser y de la vida de toda criatura. Los salmos hablan de esto. El mismo Génesis está hablando de eso. El libro de Coelet está hablando de eso. Y también el libro de Ezequiel vuelve a tomar esa idea, que cuando está el Espíritu aleteando, Dios está creando. Entremos más adelante y veamos cuando dice, y Dios dijo. La voz de Dios es una voz que crea, es creativa. Es una persona la que está creando las cosas. Es un Dios cariñoso que habla y dice las cosas y por ese gran poder viene todo a su existencia. El Padre crea el cielo y la tierra. Pero también cuando se habla de que aleteaba el Espíritu, se habla precisamente, la Iglesia entiende que está el Espíritu presente, el Espíritu Santo en la creación del universo. Dios habla, pero también está el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios que también está llevando la obra de la creación. La Iglesia cristiana siempre ha entendido que también el Hijo está en la obra de la creación. Actúa mientras el Padre habla. El que está haciendo que todo se empiece a generar es precisamente la voz de Dios, que es precisamente Jesucristo.
Dios es el que está obrando, ¿no? Y es el que separa la luz de las tinieblas. Sigamos más adelante. Si se fijan, en el Génesis continuamente se habla de lo bueno que es la creación. Marca el propósito que Dios nuestro Señor puso en cada una de las cosas. Hay una gran bondad. Todo lo creado está llamado para la bondad de Dios nuestro Señor. Quiere dejar marcado y nos quiere decir a nuestro corazón que toda la creación es buena. Tú eres bueno. Tú, ser creado por Dios nuestro Señor, eres un ser creado por la bondad. Tu propósito de tu vida es que tú te vayas a la vida eterna porque eres un ser bueno. Porque Dios lo único que pudo dejar en tu creación es que tú fueras una persona que transmitiera la bondad, que viviera de la bondad de Dios nuestro Señor. Eso es lo que Dios nuestro Señor, cuando dice esa palabra, y Dios vio que era bueno, es que Dios nuestro Señor estaba segurísimo de que todo lo que hizo, la creación, el cosmos, el universo y sobre todo el ser humano, es que era un ser lleno de bondad. Descubre esa bondad que Dios nuestro Señor puso en tu corazón. Esa es nuestra gran tarea. Y eso viene en la redención, a descubrir en el ser humano, a desvelarle, a quitarle ese velo de la maldad y decir, descubre tu verdadera esencia, que es tu bondad. Y sigue en este capítulo 1 del Génesis. Habla del día y la noche. El tiempo no se puede entender en un sentido literal. No podemos de alguna manera descubrir en la Sagrada Escritura el tiempo. Simplemente nos viene a decir que en 7 días Dios hizo la creación. Dios se marca unos días para terminar con el Sabbat, con el sábado, el día de honrar a Dios nuestro Señor. Y eso es lo que tenemos que entender. No tenemos que entender cuando pone el día y la noche. Dios nuestro Señor no nos quiere reflejar cuántos días exactamente terminó. Lo que Dios nuestro Señor quiere decir que en su creación termina con un día que es el día del Sabbat, el día que se honra a Dios nuestro Señor. Recuerden también que los días de la creación que Dios nuestro Señor marca por 7 días, termina con eso, con 7 días, que es el número de la perfección dentro de la Biblia. El número 6 siempre va a ser el número de la imperfección. El hombre que llega al número 7, al día de honrar a Dios nuestro Señor, es el hombre que ha entendido la creación, que hay un día para honrar. Hemos descubierto que Dios nuestro Señor va creando el universo, pero el propósito que tiene después de la creación del cielo, el universo, de las estrellas, del hombre, quiere que Dios nuestro Señor crea lo más importante, crear el Sabbat, el día que se honra a Dios nuestro Señor. Eso es lo más importante. Y espero que ustedes descubran en esta lectura que Dios nuestro Señor no nos podemos quedar con el número 6. Dios nuestro Señor quiere que concluyamos con el número 7, el día que se concluye con precisamente el Sabbat, el día que se honra a Dios nuestro Señor.